A dar paso a la tercera y última presentación de esta sesión, que correrá a cargo de Álvaro Anguix, David Caleiros y Tiago André Consellao. Álvaro, como todos sabéis, es el director general de la asociación GVSIG y David y Tiago André son estudiantes de la Universidad de Oporto que están realizando una beca Erasmus aquí en Valencia. Cuando quieras, Álvaro. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y gracias por seguir aquí después de un montón de horas de ponencias, de software libre, de mapas. Así que muchas gracias. Bueno, mi ponencia está muy relacionada con las dos anteriores porque, como ha comentado el ponente anterior, Israel Quintanilla, el último trabajo que he comentado forma parte de este proyecto que proponemos y también está muy relacionada con la primera porque estábamos totalmente de acuerdo con lo que ellos plantean. Los sistemas de información geográfica no se están usando en educación y hay un gran potencial educativo en utilizarlos. Bueno, pues vamos a contaros un poquito qué es esto de GVSIG Educa. Primero los antecedentes. A nivel, no nuestros, pero a nivel internacional evaluamos distintas iniciativas que ha habido de todo tipo y todas fracasadas. En gran parte porque son inviables a nivel económico. Recuerdo una que se hizo en Inglaterra que ponían en marcha un software muy económico para esto que costaba 100 libras, si no me equivoco, pero claro, 100 libras por cada colegio, pues nos movemos en unos precios astronómicos. Y luego pues hay otra serie de dificultades, de otros planteamientos en que eran herramientas muy cerradas, que no permitían evoluciones, etc. Nosotros como tal tenemos una experiencia que fue el proyecto GVSIG Batoví. GVSIG es como lo dicen en Uruguay, que es donde se implantó. Está impulsado por el Plan Ceibal. El Plan Ceibal era un proyecto que se puso en marcha para que todos los alumnos tuvieran un ordenador en las aulas, tanto de primaria como de secundaria. Y entre el software que iba incluido en esos ordenadores de bajo coste, había una versión de GVSIG muy limitada, como es lógico, porque era para un ámbito educativo, que se llamó GVSIG Batoví. El proyecto fue un proyecto exitoso, se está implantando y se está utilizando en la mayoría de institutos de colegios de Uruguay. Es libre, está basado en GVSIG Desktop. Sirvió además para desarrollar un plugin que viene incluido en las últimas versiones de GVSIG y que es útil no solo para ámbito educativo, como es el de vistas portables, que lo que permite es que una vista que tengamos en GVSIG con sus datos, su configuración de leyenda, su etiquetado, se pueda convertir en un paquete, en un plugin que pueda ser compartido, con lo cual estás compartiendo esa vista, de ahí el nombre de vista portable, con todos los datos, están viajando en ese zip, en ese archivo comprimido de los datos, la configuración de tu GVSIG, el etiquetado, todo. Y eso era muy útil para que los alumnos pudieran crear mapas y pudieran compartirlo entre ellos o con otros colegios. ¿Cuál era el problema principal de este proyecto? Que se hizo para el sistema operativo que utilizaban esos ordenadores de bajo coste, que se llamaban ceibalitas, que era una especie de Linux, pero muy particular y que solo funcionaba en ese sistema operativo. Entonces, a partir de ahí, el difundirlo, este proyecto, que era muy interesante, en otros países, era realmente complicado. Voy a dejar esto. Bueno. ¿Cuál es el objetivo del proyecto GVSIG Educa? Disponer de esa solución de un sistema de información geográfica en software libre con fines educativos y que pueda ser multiplataforma, que pueda ser utilizado en sistemas Linux, también en sistemas Windows y también en Mac. Y esa solución que debe comprender desde nuestro punto de vista, no solo debemos quedarnos en la herramienta para conseguir este fin, que la herramienta es el software SIG, sino que vamos a necesitar datos. Y vamos a necesitar también documentación. Aquí también hay un problema. Cuando empezamos a estudiar esto de los SIG para la educación, es que mapas educativos en formato SIG no hay. Cuesta encontrar. Sí, tenemos los institutos geográficos, los institutos cartográficos, que cada vez liberan más información para el ciudadano, pero no hay mapas exclusivamente hechos para el ámbito educativo.
Y ya no hablemos de mapas históricos o mapas de este tipo. Bueno, pues entonces dijimos, vamos a irlo solucionando parte por parte. El software, SIG de escritorio tenemos, sí, tenemos GVSIG Desktop, es un software muy potente. Vamos a generar una distribución que llamaremos GVSIG Educa, en la cual vamos a quitar cosas que no tienen sentido para el ámbito educativo, que bueno, si algún profesor las quiere utilizar va a poder instalárselas. Pues por ejemplo se me ocurre geoprocesos raster como el de componentes principales o el TASELEC-CAP, que no sé ni usarlos ni yo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, para alguien de secundaria supongo que se le quedará un poquito excesivo. Y que sí que lleve aquellos plugins que son interesantes para el ámbito educativo, como estos de vistas portables o algunas bibliotecas de símbolos extras a las que lleva de base GVSIG. En cuanto a los datos, sí que hay información geográfica, hay mucha, cada vez hay más. De hecho, en Europa, por ejemplo, es obligatorio que todas las administraciones públicas compartan sus datos. Igual está ocurriendo en muchos países. Lo que hay que hacer es un trabajo de convertir esos datos en mapas educativos. Bueno, ahí lo que hemos hecho nosotros es un ejemplo. Hemos empezado a trabajar y hemos generado una serie de mapas educativos que valgan para ver lo que se puede hacer y que además sirvan para generar futuros mapas educativos. Y por último, la documentación, que es importante. A un profesor, si le das el software, le das los datos y ya le das las unidades didácticas, bueno, pues lo tienes muy contento, no te va a poner casi problemas. Si no, pues bueno, ya vamos a empezar a tener más resistencia a utilizar estas tecnologías. Y aquí viene muy bien todo el trabajo que ha comentado Israel Quintanilla, que se hizo como trabajo final de máster. De grado, perdón, como trabajo final de grado, y que bueno, es un trabajazo y que permitiría generar todo este tipo de documentación y de unidades didácticas para ya tener todo el abanico completo y que pueda utilizarse sin ningún tipo de problema ni de dificultad. En este proyecto, ¿quién estamos participando? Por un lado, la asociación GVSIG, nosotros, desarrollando la distribución de GVSIG Educa. Aquí tengo que comentar también que, y será una de las novedades que comentaré mañana, que viene en GVSIG 2.3, aprovechando esto se ha desarrollado un plugin en GVSIG que permite generar distribuciones. Cualquier persona va a poder generar su propia distribución a medida de GVSIG, lo cual puede venir muy bien para distintas organizaciones que quieren configurar un GVSIG con unos plugins concretos, con unos sistemas de referencia por defecto, con incluso cambiar el aspecto visual de la splash page o los iconos, en fin. Ya que lo hacemos, pues liberamos esa parte. Y sobre todo podemos ayudar también en la parte de divulgación. Dar a conocer el proyecto a todas las comunidades de GVSIG que hay en el mundo, enlazarlo con iniciativas como Geo4All, que es una iniciativa que viene de la Fundación, que está muy relacionada con la Fundación OSGEO, precisamente para que haya SIG en el campo educativo. Por otro lado está el Instituto Cartográfico Valenciano, que está muy interesado en este proyecto también. Ellos ofrecen infraestructura, ahora os comentaré para qué la infraestructura. Datos también de la Comunidad Valenciana y un catálogo que sea paralelo a lo que queremos hacer, un catálogo de estos mapas educativos. Y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, que aporta sobre todo el trabajo de análisis y estudio para definir unidades didácticas. Y la idea no es quedarnos aquí, la idea es sumar nuevos actores, nuevas entidades que estén interesadas en este proyecto y que nos ayuden a crecer y a que realmente sea un éxito. ¿Qué características tendrá GVSIG Educa? Pues la licencia la heredada de GVSIG, la GNU GPL, ahí se me ha colado, me falta una G, que es la que da todas las libertades de uso, distribución, mejora, como no tendría sentido de otra manera y más en un ámbito como en el que nos vamos a mover. Multiplataforma, a día de hoy tenemos distribuciones oficiales de GVSIG para Windows y para Linux, pero en la siguiente, la 2.3, ya tendremos por fin distribución también para Mac. Multilingüe, GVSIG ahora está disponible en más de 30 idiomas, GVSIG Educa estará disponible en más de 30 idiomas. Llevará una serie de complementos y plugins como los que he comentado. Y vamos a desarrollar, igual que existe un administrador de plugins para instalar nuevas funcionalidades, un administrador de mapas educativos, que lo que hará es conectarse a ese servidor, de ahí la parte de infraestructura,
en la cual estarán almacenados todos los mapas educativos que desarrollemos nosotros o desarrollen los usuarios de GeoBasic Educa y que compartan, con lo cual se va a ir, digamos, se ponen los miembros para tener una base de conocimiento de mapas educativos, lo que podríamos llamar un atlas digital educativo a nivel internacional, y que cualquiera pueda subir ahí sus datos y compartirlos con los demás. Y también, gracias a la parte de scripting, que ya hemos hecho una prueba piloto y va muy bien, tener juegos educativos basados en mapas. Tenemos los datos, pues juegos que pueden ayudar también a los alumnos a hacer más amigable el aprendizaje de materias relacionadas con la componente geográfica. Ahora voy a pasar a David y a Tiago, que os van a contar el trabajo que están haciendo ellos, que han hecho estas últimas semanas, relacionado con generar cartografía temática educativa. Para que veáis los ejemplos. No solo están trabajando en esto, son responsables en gran parte de que tengamos un manual completo de GeoBasic de esto en portugués, están ayudando en muchas tareas, pero esta es una de ellas, así que os dejo con ellos. Buenas tardes a todos, yo soy Tiago y voy a hablar un poquito de los mapas educativos. Aquí tienen un mapa con las autonomías de España y con las provincias. Así podemos hacer algún dinamismo con los mapas, porque podemos tener una capa activa y después podemos tener otra o las dos en simultáneo. Aquí tenemos un mapa hidrológico donde, pinchando por cima de una de las líneas, nos ha identificado los resultados de o que es aquel río o aquella línea, o cuáles los seus atributos que están en su tabla de atributos. Aquí tenemos un mapa con el clima, donde es las áreas más mediterráneas y donde es los más temperados. Este es un mapa de desempleamiento de las personas que reciben más los refugiados. Por países de la Unión Europea, estos datos son disponibles de 2015, de agosto de 2015. Desemprego, aquí é que é os refugiados. Este es un mapa a nivel internacional de todos los países que reciben los refugiados, como ya he referido. Aquí podemos ver entonces la dinámica, que no tenemos un mapa activo de las inmigraciones y en otro tenemos la inmigración. Es muy didáctico. Pues vale, aquí tenemos un mapa de emisiones de CO2 que es un mapa actual, ahora con la conferencia en Francia, y podemos mirar los países pues, que tienen más y los de menos, que va bien para los estudios. Este ya es un mapa que tiene la contaminación, que va bien para la agricultura, donde nos podemos pinchar en la capa que queremos mirar y podemos hacer las comparaciones para estudiar mejor la contaminación de potasio, nitrógeno o otros datos. Por aquí tenemos los hectáreas quemados en España. O sea, tenemos aquí un dato curioso, que es la provincia de la Comunidad Valenciana, que es una de las que tiene más áreas quemadas, más hectáreas. En este ya hemos hecho de la península, tenemos España y Portugal, donde si confrontamos con el mapa anterior, podemos justificar un poco el porqué de haber muchos hectáreas quemados en Valencia, porque también tiene una vasta área protegida. Y otro dado aquí es que si pinchamos, como ha dicho mi compañero, si pinchamos en un polígono que está aquí, por ejemplo la Serra da Estrela, que va muy bien para visitar si queréis, podemos mirar los distritos en que se encuentra esa sierra, que es una unidad
administrativa de Portugal, que por ejemplo es en Guarda de Castelo Branco, y la categoría que es, en este caso, el Parque Natural. Este es un mapa muy curioso, que es un mapa histórico ya, que podemos mirar las vías romanas según su clasificación, o sea, desde las más importantes hasta las que eran poco usadas, entre otros dados. Y por aquí tenemos también otro mapa histórico con mucha información que vamos pinchando según el profesor lo quiera. Y por ejemplo, si miramos aquí cerca del muro Adriano, en este polígono rojo, en la imagen de derecha, podremos mirar dados como por ejemplo la batalla que ha acontecido y el año, entre otros dados que si quisiéramos podríamos incorporar cuando nos bajásemos el mapa. Por fin en este tenemos mapas de algunas de las principales organizaciones mundiales, o sea, tenemos los miembros fundadores de ONU, tenemos de OCDE, entre otros, y podremos confrontar, por ejemplo, los dados mirando cuáles son los países que están en estas tres, por ejemplo. Y ahora paso la palabra a Álvaro. Bueno, la idea de esto es que vierais un ejemplo de lo útil que puede ser. Aquí se ha tomado distintas cartografías que hay libres a nivel mundial, se ha utilizado sobre todo la base de Natural Earth, que no sé si la conocéis, cartografía del Instituto Geográfico Nacional, cartografía del Lord Survey, la que habéis visto de Patrimonio Arqueológico de Inglaterra, de un proyecto de la Universidad de Harvard con el que hemos entrado en comunicación para todo el tema del mapa histórico de Roma, del Imperio Romano. Y las posibilidades son muchísimas, Datos libres que además se pueden enlazar, como hemos visto en los casos de emisiones de CO2, de migración e inmigración, con datos estadísticos de entidades como Naciones Unidas, FAO, etcétera. Y a partir de ahí, esta base, la idea es que sea un primer ejemplo de las posibilidades que tiene este proyecto, pero que cualquiera pueda subir sus mapas y estos mismos mapas reutilizarlos para hacer nuevos datos. Las vistas portables son vistas estáticas que, como digo, viajan, pero se pueden transformar en una vista normal. Hay una opción que permite transformarla en una vista normal y a partir de ahí tienen los datos y ya puedes trabajar con ellos. Con lo cual creemos que es muy interesante. Y por último, la parte que comentábamos de unidades didácticas proviene de este estudio que ya hemos adelantado en la ponencia anterior, que es un análisis y un estudio de la integración de la ingeniería geomática en el sistema educativo español, pero que al final se puede equiparar a cualquier sistema educativo, porque los contenidos educativos en cuestiones de geografía, de historia, de temas de ciencias sociales son muy similares en todos lados. Cambiará el área geográfica, pero lo que es la temática es muy similar. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo ha comentado. Lo que se hizo fue un estudio, un análisis de los planes de estudio de los distintos ciclos educativos preuniversitarios, identificando en sus diferentes asignaturas los contenidos donde se hacía uso de una disciplina que podríamos llamar etiquetada geo. ¿De acuerdo? Entonces se estudió el diario oficial, se estudió el boletín oficial del Estado, un trabajo que debe ser muy entretenido. Y a partir de ahí pues se sacó una serie de actividades prácticas y unidades didácticas que se podrían hacer. Aquí hay un ejemplo de un proceso. Estudiando el primer curso de secundaria de la asignatura de tecnología, se destacan los contenidos asociados a geomática. Se extraen del decreto que veis ahí, 112 de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, en referencia a la LOE, apareciendo en los bloques 1, 2, 8 y 10. Se asocia una serie de metodologías para la puesta en práctica de dicha parte del currículum, se relaciona esa metodología con unidades temáticas para clasificar las actividades que se generarán y, por último, se detallan esas actividades prácticas y esas unidades didácticas, que sería lo que interesa realmente al profesor. La unidad didáctica, que es con lo que va a hacer los ejercicios en clase con el alumnado y van a servir para aprender y para complementar el estudio teórico que se vea en cuestión. Un ejemplo muy sencillo de una actividad es la georreferenciación de un mapa histórico.
Hoy día también hay mucha, dentro de la información cada vez más abundante que hay para libre uso, se está publicando cartografía histórica, como es el caso de la Comunidad Valenciana o también en España a nivel nacional. Los alumnos deben georreferenciar un mapa siguiendo las indicaciones del profesor y para eso se utiliza GeoBasic Educa y se utiliza la herramienta de georreferenciación. Bueno, pues hay que tener una serie de... Esto es como... Para ellos será como el juego de buscar las 7 diferencias. Hay que localizar una serie de puntos de control en la cartografía actual y en la cartografía histórica que permitan ir generando esa georreferenciación con el mínimo error posible o con el ajuste más correcto posible. Y ahí tenéis un ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es un mapa histórico del año 1634 de la Comunidad Valenciana, parecido a los que tenemos ahí en la mesa de inscripciones, y georreferenciado con GeoBasic sobre un WMS actual del Instituto Cartográfico Valenciano. Bueno, esta actividad queda justificada para el curso primero de la ESO, entre otros, dentro de la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en el primer bloque contenidos comunes, y en el que aparecen una serie de contenidos que veis ahí en letra muy pequeñita, pero al final lo que quiero que veáis con esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de los cientos de actividades que este estudio permite obtener y que abarcan las asignaturas más inverosímiles en las cuales se utiliza lo geo, mucho más allá de la geografía o de la historia. Entonces, como conclusiones de este estudio se han encontrado muchos aspectos donde se podría incidir para integrar la geomática, es decir, en nuestro caso, GeoBasic Educa y los sistemas de información geográfica libre en todas las etapas del sistema educativo español, y aquí quito lo de español y pondría internacional también, con el fin de considerarlo una opción sólida y útil en el futuro personal y profesional de los alumnos. ¿De acuerdo? Además, hay que tener en cuenta que si en la formación preuniversitaria ya aprenden a utilizar sistemas de información geográfica y aprenden a utilizar sistemas de información geográfica libre, cuando estos alumnos empiecen la universidad, está claro que van a trabajar con SIG y está claro que en su carrera profesional van a utilizar el SIG como una herramienta más, como una herramienta como hoy día se pueden utilizar las hojas de cálculo, se pueden utilizar otras. Otra conclusión, que podrían realizarse muchas más unidades didácticas. Esto es parte del trabajo que nos gustaría desarrollar en este proyecto de GeoBasic Educa. Y bueno, esperamos tener lo más pronto posible una primera distribución con estos mapas educativos que se han generado, para poder empezar a difundir este proyecto y también, ¿por qué no?, intentar buscar apoyos que financien y nos ayuden también a ir más allá. Así que muchas gracias y espero que os haya sido de interés. Gracias, Álvaro, Tiago y David. Bueno, pues creo que tenemos para unas 10 o 15 preguntas solo. Esto era una broma, veo que están dormidos, realmente. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes? Hola, yo tenía una pregunta para Carlos o Daniel. Si se ha realizado una experiencia piloto con esta aplicación y cuáles han sido los resultados. A ver, ¿se oye? Sí. Hola, sí, no se ha podido realizar para muchas unidades didácticas, solamente se hizo para una. Se hizo en 2 centros diferentes, ¿verdad? Sí, en Torrevieja y en Yecla. Sí, además en 2 comunidades autónomas diferentes para ver que se podían utilizar en distintos currículums. Y la experiencia fue muy buena, porque bueno, el alumno primero lo consideró una actividad muy diferente y ya solo con eso ya conseguía el profesor engancharlo, ¿no?, en lo que estaba... En lo que se estaba enseñando. Y luego, según vimos, no lo encontró difícil. Bueno, esto lo hicieron unos compañeros nuestros que están trabajando en esos institutos. No estábamos delante, pero según nos han comentado, la experiencia fue buena, fue fluida y fue buena. Lo que no tenemos es una experiencia completa. Eso es lo que faltaría por hacer. Y eso esperamos, que esto sirva de base para que se pueda desarrollar. Vale, gracias. Si puedo decirte un poquillo más, lo que hicimos fue darle unas fichas que nos contasen sus experiencias y también la de los profesores, y que las calificasen. Lo que pasa es que no había muchos alumnos como para hacer un análisis muy... A todos les encantó, vaya.
¿Alguna otra pregunta? Hola, la pregunta era para Israel. Bueno, la verdad es que un máster muy completo y sobre todo muy interesante. He visto también los resultados prácticos, ¿no? de estudios que se han hecho por parte de alumnos con los tutores. La duda que tengo es porque en todo esto del tema de la geomática, del SIG, del OGEO, se habla mucho de la importancia de la multidisciplinaridad. Entonces, la duda que tengo es, siendo como es la Universidad Politécnica, una referencia, por supuesto, si habéis tenido algún contacto y en caso de haberlo tenido, ¿qué respuesta habéis recibido dentro de la universidad con la gente, por ejemplo, de la Escuela de Informática, ¿no? Esa sinergia real en el mundo universitario también, por ejemplo, de la gente que viene del campo de la informática y el campo geo, ¿de qué salud goza? Pues gracias por la pregunta. En la escuela hay un departamento hay profesores del departamento de informática. Es decir, una escuela ya sabes que va gestionada por diferentes departamentos. Hay un departamento de expresión gráfica, uno de matemáticas, uno de física y hay un departamento de informática. Y hay componentes del máster que dan profesores de informática, con lo cual esa sinergia sí que existe. También te digo sinceramente que a veces existen ciertas, como siempre, ¿no? En esto, pues ciertas reticencias a fusionar, ¿no? Porque en el fondo geomática es geo y TICS, ¿no? Entonces ahí hay una componente en la que si esa sinergia o equipos multidisciplinares, que yo se lo digo siempre a los alumnos, por ti mismo como ingeniero eres grande, pero si coges ingenieros multidisciplinares en un equipo eres muy grande, ¿no? Que al final es lo que tienen que ser. Y lo mismo intentamos hacer también en la docencia. Conseguimos a veces los objetivos y a veces no, pero sí que te garantizo que hay profesores integrados de informática dentro del máster también. ¿Ya? Por ahí tenemos otra pregunta. Hola, es para Álvaro. Me parece muy interesante realmente, porque yo, aparte de hacer el doctorado, también soy profesor de secundaria, y mi pregunta es, en principio la pretensión del proyecto es generalizarlo a todos los países, ¿no? Entonces yo lo que veo un poco es, ¿habéis pensado en integrar a profesorado dentro del grupo para poder que os den esa visión, que a lo mejor desde un campo un poco más técnico, no sé yo si la tenéis? Gracias. A ver, por nuestra parte, como ponía cuando comentaba los actores, en la última línea, y todo el que se quiera sumar. Este es un proyecto que estamos haciendo de manera totalmente altruista porque es algo que nos gusta y también egoístamente o estratégicamente porque pensamos que es un proyecto de futuro. Si en la educación preuniversitaria los alumnos aprenden a trabajar con GVSIG y con sistemas de información geográfica libres, van a exigir eso luego en la universidad y en sus profesiones. Entonces, todo el que quiera colaborar, bienvenido, ideal. O sea, si hay profesores que quieren integrarse, colaborar en el proyecto y participar, pues lo que tenemos que hacer es estructurar los mecanismos de colaboración, pero las puertas están abiertas, no solo para GVSIG Educa, sino para GVSIG en general. Perdón. Nosotros, bueno, en mi caso, por ejemplo, ahora que conozco mejor el proyecto, yo ya aquí públicamente te digo que yo quiero colaborar. Además se graba. Esto es como los partidos políticos, ¿verdad? Una promesa de campaña. No, además, precisamente nosotros hemos recurrido a los VMS un poco por intentar solucionar este problema que existe en la educación, ¿no? De no tener recursos suficientes de mapas didácticos. Entonces, tener que recurrir a un recurso que está disponible para todo el mundo y luego ya nosotros atribuirle esa aplicación didáctica. Pero si se puede hacer a través de este proyecto, claro, pues es genial, se puede solventar este problema. Bueno, perfecto. Ya tenemos otro más para la siguiente presentación. Añadiremos a los compañeros. De hecho, una de las cosas a mí, por ejemplo, que más me ha gustado, que ahora que lo estaba viendo en el ordenador de Israel, es que nosotros hemos dicho que solo se podían aplicar a asignaturas que fuesen espaciales, ¿no? Y de repente estoy viendo que se puede meter en matemáticas, en plástica, es decir, que en realidad todo se puede mapear, así que todo lo que se pueda aprender pues puede tener SIG por medio, ¿no? Entonces está muy bien. El proyecto a mí me ha gustado mucho también, la verdad. Vamos a hacer la ronda completa.
vamos, coincidimos. Cuantas más personas se sumen, mejor, porque para elaborar unidades didácticas ahí hay mucha faena. Es decir, que cualquiera que quiera realizar una unidad didáctica en base a GeoBasic Educa y los análisis que se han realizado de cuáles son los criterios de evaluación en función de los contenidos, pues bienvenido sea. Esa unidad didáctica pues se valorará, se llevará y luego se trasladará a la formación. Y unidades didácticas hay, prácticas para desarrollar hay muchas. Y luego hay otra vertiente. Si conseguimos juntar a distintos actores, distintas universidades, etcétera, pues siempre es más fácil poder ir al ministerio o a un organismo similar y decir, oye, apoyar esto. Pues voy a lanzar yo una para Carlos y Daniel. Habéis dicho que los alumnos acogieron muy bien el piloto. Yo quisiera saber qué tal los profesores, cómo lo acogieron, si pensáis que, bueno, no sé exactamente cómo realizasteis el piloto, si escogisteis unos profesores especialmente receptivos a la introducción de las tecnologías en el aula, porque habéis mencionado que no es la tónica general, que sobre todo en primaria y en secundaria hay un déficit de presencia de las tecnologías de la información y, por supuesto, de los sistemas de información geográfica en las aulas. Entonces, ¿cómo hicisteis ese piloto? Si escogisteis a profesores especialmente receptivos y qué acogida pensáis que pueda tener el resto de docentes. Bueno, a los profesores que escogimos, o que se escogieron casi, porque en un principio cuando empezamos a trabajar, lo poquito que hemos trabajado, Carlos, José y yo en estas cosas, pues lo hicimos, contamos con ellos desde el principio, ¿no? Entonces se trataba de una profesora, la que ha comentado Carlos de Torrevieja, que es profesora en biología, además muy buena bióloga, y que sí que había trabajado en la Universidad de Murcia, al menos haciendo prácticas en la universidad con sistemas de información geográfica, o sea que sí que le gustaba y le apetecía. Y bueno, el chico era un informático que no conocía los sistemas de información geográfica mucho, bueno, conocía lo que era Google Maps, todo esto, ¿no? Pero no lo que es cargar capas, tal, y le pareció fabuloso. Los dos se implicaron desde el principio, así que no sabemos hasta qué punto podría serlo el resto de los profesores receptivos, ¿no? Yo me imagino que sí, que bien, pero es una cosa que tendríamos que trabajar un poquito más. No sé si Carlos quiere añadir algo más. No, nada, claro, al tener solamente aplicación en 2 centros, pues no podemos generalizar. Pero bueno, al final hace mucho la voluntad. Y para tener voluntad hay que romper miedo. Entonces, pues quizá haga falta gente como estos profesores que, siendo uno informático y la otra bióloga, pues han utilizado el SIG en clase y lo han hecho bien y ha sido útil. Bueno, pues a partir de ello podemos convencer a más profesores. A partir de publicaciones de estos trabajos, pues también podemos convencer a más profesores. Yo creo que hay que ser optimista, que se puede ser optimista. Gracias. ¿Más preguntas? Por allí tenemos otro. Hola, buenas tardes. Va dirigido para los 3 últimos ponentes. ¿Vale? A la hora de visualizar los mapas temáticos... Perdona, creo que no está funcionando el micro. Va dirigido para los 3 últimos ponentes, o sea, la última conferencia que habéis dado. Los mapas temáticos que habéis visualizado ahí... Vale, perdona. Para los 3 últimos, mapa temático, visualización muy simple, ¿vale? Para que un niño pequeño pueda llegar a comprender un poco lo que está viendo. ¿A la hora del metadato también es igual o llevaría la carga informativa de una capa normal? Te puedo contar el caso de estos mapas, pero te comento también en general. La herramienta lo que va a permitir es introducir información. Tú puedes poner el título solo y compartirlo, o puedes añadir distinta información, que sería lo interesante. ¿De acuerdo? Nosotros en este caso sí que hemos puesto el origen de las fuentes de información, el año en que se consulta la información, porque claro, no es lo mismo un mapa de migración en un año que en otro. Y eso desde todos los mapas que generemos nosotros es lo mínimo. Pero la herramienta va a permitir que el usuario la utilice con la complejidad que quiera. O sea, no vamos a exigir que tenga que introducir metadatos o que no los tenga que introducir, porque la idea es que sea abierta. Y en esto iba a comentar otra cosa.
Lo de las fuentes sí que es importante para que se sepa que son datos libres, y iba a comentar algo más y se me ha ido el santo al cielo. ¿Más preguntas? Venga, que llegamos a las 10, va. Pues yo tengo una pregunta, o no sé si para Israel o para Álvaro, cualquiera de los dos supongo que lo puede contestar. Sobre el estudio este que habéis mencionado, que me parece interesantísimo, de integración de las materias de geomática en todo el sistema educativo. ¿Tenéis contacto? ¿Esto se está haciendo coordinado con la Consellería de Educación, la Generalitat, o es una iniciativa propia que se piensa proponer en una segunda etapa? Primero te contesto yo y luego le paso la palabra a Álvaro. No lo he dicho antes, pero el estudio está realizado por 2 alumnos que son del grado de Ingeniería Geomática, pero que también han hecho el máster de ¿cómo se llama oficialmente? El máster de Enseñanza de Formación del Profesorado, ¿vale? Con lo cual, esa sinergia es muy buena, porque no solo tienen los conocimientos de ingeniería, sino que también tienen los conocimientos pedagógicos para llevar a cabo esa formación. El estudio, repito, está muy bien, es un estudio muy serio y bueno, pues ya hemos tenido varias reuniones con el Instituto Cartográfico, Álvaro y nosotros, la escuela, para hacer la pregunta que has hecho, y que la idea es, Álvaro. Sí, bueno, la idea será presentarlo en primer lugar a la Consellería de Educación, que la tenemos muy cerca, presentarle el proyecto, porque yo creo que les puede interesar. Además, en la Comunidad Valenciana se utiliza en todos los centros educativos un sistema Linux, Jurex, y tiene determinadas aplicaciones, y en este caso pues daríamos todas las facilidades para que se utilicen en los colegios. Pero bueno, la idea también es, una vez se ponga en marcha este proyecto, intentar ofrecerlo a otras entidades como el Gobierno de Uruguay, que ya tuvo la experiencia del GVSI Batoví, o cualquier otro que esté interesado, porque la distribución va a estar libre para todo el mundo y los mapas también. Gracias. ¿Más preguntas por parte del público? Bueno, pues una última pregunta por mi parte para cualquiera de los ponentes es: ¿qué impacto estimáis o pensáis que tiene el uso de las tecnologías libres y los datos libres en la enseñanza? Positivo, entiendo, pero ¿en qué medida lo valoráis? Con respecto a cuando no se usaba el software libre y cuando no eran los datos libres. A ver, yo contesto muy rápido, completamente de acuerdo. Aquí estamos ya trabajando con datos en abierto, es decir, el Ayuntamiento de Valencia tiene a disposición de todos los usuarios todos los datos de todas las actividades que hace como entidad, de todos los aparcabicis, de cualquier de los carriles bici. Todos esos datos están disponibles desde hace 2 o 3 años, no hace más, Pues evidentemente también se requiere de un software libre para generar, analizar, procesar esos datos. Siempre son compatibles lo libre con lo propietario, que cada uno elija lo que crea, pero vamos, que yo lo de la internacionalidad, la globalización, lo libre, creo que es la tendencia que tiene que seguir el futuro y que está siguiendo, gracias a Dios. Por añadir, es que aparte si no hubiera datos libres, todo esto no se podría hacer. Y si no hubiera software libre sería inviable económicamente. Y yo ahí siempre digo que el primer día cuando yo estudié no había sistema de información geográfica libre, y el primer día que yo llegué a la universidad lo primero que me enseñaron fue a robar. Porque me dieron un CD con todo el software pirata que yo necesitaba para mis estudios. Entonces, bueno, yo creo que no debemos enseñar a robar, que debemos enseñar a compartir y a colaborar. Bueno, yo creo que ya incluso hasta la legislación está a favor del dato libre, ¿no? Lo has comentado, Álvaro, antes, que la propia Unión Europea obliga a las administraciones a compartir, a poner en abierto todos sus datos. O sea que sí, totalmente a favor, es el momento y ahora más que nunca. Pues nada, si no hay más preguntas, pues agradecer a todos, voy a felicitar a todos los ponentes por su exposición y por los trabajos que estáis realizando. Y muchas gracias a los asistentes por estar hasta el final. Muchas gracias.